dado clip a este capítulo es porque seguramente te ha pasado que has querido pedir algo o insistir en algo y no has podido o te has sentido incómoda haciéndolo. Yo estoy ahora empezando un nuevo negocio y sin duda me estoy encontrando mucho con este problema. Es algo de mí misma que no sabía. No sabía que me costaba pedir las cosas. Sobre todo me está costando insistir. La primera interacción no me cuesta, pedir no me cuesta, pero cuando las cosas no salen una vez las he pedido, insistir y hacerme la pesada, que es súper importante, me cuesta. Me cuesta y me incomoda. Es algo en lo que he estado pensando estos meses y hace poco una amiga mía tuvo un problema con un médico, fue al médico, le hicieron un procedimiento no muy bien hecho, mal hecho, y ella se decidió que quería que le devolviesen el dinero y esa transacción o ese día de ir a crear el conflicto, de ir a poner como las cartas sobre la mesa y decir, mira, habéis hecho esto que eso obviamente está mal y quiero que me devolváis el dinero y crear ese conflicto, la incomodaba y fue algo que le costó, que lo consiguió, pero que le costó. Y entre su experiencia y la mía he estado pensando mucho en por qué nos pasa esto, de dónde viene y cómo podemos reconceptualizar un poco el conflicto y recuperar esa asertividad para ser capaces de pedir lo que queremos pedir. Creo que no nos enseñan a pedir, creo que nos enseñan a obedecer. De niños, a mí me decían mucho esto de ver, oír y callar, es decir, yo no podía, o era mejor si no hablaba, si no decía nada, y obviamente si me decían que no, yo no podía insistir ni podía contestar. Contestar de niño y de niña estaba mal, ¿no? En la infancia nos enseñan que hablar, que pedir, que protestar está mal. Y yo no digo que eso esté mal, creo que a los niños pues hay que enseñarles límites, básicamente porque durante la vida se encontrarán frustraciones, se encontrarán que las cosas no salen como ellos quieren, se encontrarán con rechazo y tenemos que enfrentarnos desde niños a la frustración y a que las cosas no salgan como queremos y a manejar esas emociones. Pero también es verdad que hay un tipo de niño o de niña que nos identificábamos, soy yo 100%, nos identificábamos mucho como con la niña buena, ¿no? Que mi personalidad o mi valor de niña era sencillamente seguir las normas, sacar buenas notas y obedecer, portarme bien. Y entonces yo no contestaba nunca, o prácticamente nunca, yo obedecía y creo que me portaba súper bien y de hecho me daba miedo, tenía miedo a que me riñesen, me daba miedo a que me riñese mi madre, me daba miedo a que me riñesen mis profes. Entonces creo que esto puede ser algo más marcado en personas que de niños o de niñas adoptaron ese papel de niño bueno o de niña buena, que eso era quién eran de niños en su infancia. Lo que marcó su infancia era cumplir las normas y que no te riñesen. Porque durante esa época eso era lo que tenías que hacer, eso era lo que era hacerlo bien. Pero claro, luego creces y tienes que pedir aumentos, tienes que a veces en una relación, si tus necesidades no están satisfechas, pedir más compromiso, tienes que a veces pedir explicaciones, pedir ayuda e insistir cuando la gente no te está dando lo que quieres y tú tienes cierto margen ahí para insistir y para pedir más. ¿Y cómo casa eso? ¿No? Eso que nos han dicho tantas veces de niños, de niñas que estaban mal, y ahora tenemos que hacerlo porque eso es madurez y eso es respetarse a uno mismo, eso es incluso cuidarse. Pero claro, dentro nuestro pensamos cosas como se van a enfadar, voy a molestar, voy a incomodar, voy a quedar de intensa. Así que en primer lugar es importante darse un poco de margen a una misma para decir, creo que es normal que me sienta así, creo que es normal plantarse a los 25 y no saber ser asertiva, no saber pedir, no saber tener una negociación y no saber gestionar un conflicto. Es muy normal porque toda tu infancia eso no es a lo que te expones más a unas reglas que te llevan a obedecer, a unas reglas que te llevan a callarte y eso lo sabes hacer mucho mejor. Y no solo es muy normal, sino que puede ser incluso primitivo. Lo que nos pasa en el fondo es que tenemos miedo a molestar, miedo al conflicto. Eso en definitiva, es miedo al rechazo, es miedo a que te dejen de lado, es miedo a que te excluyan de la manada. Y al final somos mamíferos. Nuestro cerebro más primitivo sabe que solos en el mundo no podemos sobrevivir. O en la época primitiva, si te dejaban solo, si estabas solo, sin un grupo, con otros individuos, te morías. Y eso sigue estando en nuestro cerebro súper grabado. Por tanto, el miedo
al rechazo, todo lo que sea exponerse a que la gente te excluya o que no les gustes, que les incomodes, y eso crea el peligro a que te desplacen, ¿no? Te digan chao, te digan vete, te digan no me caes bien, no me gustas. Tenemos mucho miedo a no gustar porque tenemos mucho miedo a ser excluidos y eso nuestro cerebro primitivo cree que significa la muerte. Obviamente hoy en día que nos excluyan, no gustar, ya no implica que nos vamos a morir, pero sí que es una razón para darnos un poco de calma. Uno, nos han enseñado más bien a obedecer y no tanto a ser asertivos. Y dos, de una forma primitiva, es muy normal que tengamos miedo al conflicto, porque el conflicto puede generar rechazo y el rechazo en nuestra cabeza significa la muerte. Así que si te pasa, si sientes este miedo a pedir, si sientes esta incomodidad hacia el conflicto, hacia molestar, si te da miedo molestar, primero quiero decirte que es absolutamente normal y que nos pasa a todas. Nos puede pasar a todos independientemente de nuestro género. También es verdad que creo que las mujeres lo podemos tener más marcado básicamente por la historia, por la socialización de las mujeres y de cuál era la figura de la mujer y cuál era la figura del hombre durante tantos años. Recuerdo muy bien que yo estudié Derecho y en la carrera nos dijeron, es algo que se me quedó grabado, que en el Código Civil anterior, el del 1889 creo que es, el Código Civil español anterior decía, o sea, estaba institucionalizada el deber de obediencia de la mujer al marido. Y así ha sido, eso ha sido lo normal, lo socialmente normal, pero también lo jurídicamente normal durante que 500 años. Y podemos decir que eso empezó a cambiar, es difícil no poner el dedo en el año que empezó a cambiar, pero igual los 70 con la segunda ola del feminismo y claro, al final podemos ver que desde los 70 hasta ahora, que han pasado unos 50 años, tenemos unos 50 años de lucha de igualdad formal, pero también de igualdad material, que está muy bien y que sin duda ha tenido muchos frutos, pero tenemos, o sea, la comparativa son 500 años de socialización con los últimos 50 años de intento de cambio, ¿no? y de un proceso de cambio importante. Creo que eso pesa, creo que eso no se va porque en la ley ahora ponga otra cosa, creo que no desaparecen 500 años de socialización, 500 años de tradición y de cultura que se van transmitiendo de generación en generación. Creo que eso no cambia porque en la ley ahora diga otra cosa y creo que eso no cambia de forma fácil, no cambia de forma rápida y no creo que pueda cambiar en solo 50 años. Creo que necesitamos más tiempo. Así que aquí nos encontramos, ¿no? Las chicas, las jóvenes, las mujeres podemos decir entre 20 y 40, pero la edad no importa realmente. Pero me gusta lo centro en estas edades porque son edades en las que empezamos a exponernos al mercado laboral, no tenemos nuestra primera exposición al mercado laboral y empezamos a luchar por nuestra carrera profesional, a intentar crecer profesionalmente. También tenemos nuestras primeras relaciones románticas, nuestras primeras relaciones de amistad adulta, que eso es todo un tema. Y nos encontramos que tenemos que pedir, insistir y gestionar nuestras necesidades cuando nos han dicho que estamos mejor calladas. ¿Cómo se hace eso? ¿No? ¿Cómo consigues gestionar lo que ahora te toca? Porque ahora te toca a ti, ¿no? Y no te lo han enseñado ni lo has practicado hasta ahora. Me parece interesante ser consciente de cómo ha sido tu infancia, lo que te solían decir y de este tema de la socialización y la tradición. Pero al final, culpar a tu infancia o lo que nos han enseñado, lo que no nos han enseñado o lo que la sociedad cree no te quita el problema, ¿no? Eso puede ayudarte a explicarlo, a darte un poco de grace, que dicen en inglés como un poco de espacio para no saber, espacio para sentirte pequeña, espacio para sentirte incómoda cuando tienes que pedir y quererte a través de eso, saber que eso es muy normal, que no pasa nada, que no te falta madurez, que no eres menos valiosa y que ahora estamos en un punto, o yo estoy en un punto, en el que tengo que enseñarme a mí misma cómo se hace eso, que tengo que enseñarme a mí misma cómo puedo hacerme cargo de esta responsabilidad que son mis necesidades, tanto en relaciones profesionales como en relaciones personales. Ahora quiero hacerme cargo de la responsabilidad de enseñarme a mí misma cómo pedir y cómo insistir cuando tengo que insistir. Y eso sin juzgarme, sin machacarme al decirme esto deberías saberlo, deberías ser más segura o lo estás haciendo mal. No lo veo como una carencia de mi persona, no lo veo como una carencia de mi personalidad, no lo veo como algo que ya debería saber. Creo que entiendo por qué me pasa lo que me pasa y ahora
tengo la madurez, la personalidad y la comodidad en mí misma de decir, vale, esto me pasa, no me conviene, me gustaría cambiarlo y voy a enseñarme cómo hacerlo. Hablemos de esto, cómo podemos estar más cómodas pidiendo, cómo podemos estar más cómodas insistiendo. Creo que el primer paso es hacer una pequeña reflexión contigo sobre qué está pasando y por qué no estás contenta. Si quieres pedir algo será porque alguna de tus necesidades no está siendo satisfecha o porque sientes que algo no es como a ti te gustaría. Y tiene que haber una reflexión previa contigo sola de qué está pasando y qué necesidad no está siendo cubierta. Eso requiere comodidad contigo para empezar, cierta intimidad contigo de saber preguntarte qué necesitas. Esto es lo que estoy haciendo últimamente, hago una pequeña sesión de journaling con cada pequeño conflicto, con cada necesidad no cubierta con la que me encuentro y explico los hechos, escribo los hechos, explico qué está pasando, qué ha pasado y por qué no me siento bien y qué es lo que quiero. Sobre todo eso, encuentro cuál es la necesidad que no tengo cubierta y, en segundo lugar, qué quiero. O sea, cuál es el ideal lógico en esta situación para mí, cuál podría ser el desenlace ideal para mí. O sea, cuál sería un outcome que me dejaría contenta. Y lo intento pensar de una manera lógica, como digo, en sentido de que hay otra parte, ¿no? Normalmente hay otra parte involucrada, otra persona u otras personas involucradas. Intento también entender lo que esas personas quieren, cuáles son sus necesidades en esta situación y cuál es su outcome ideal, ¿no? Y intento encontrar yo misma como un punto medio, cuál sería el outcome con el que yo me quedaría contenta, ¿no? Obviamente, si quieres pedir un aumento de sueldo, pues lo ideal es que te paguen el triple de lo que ahora te pagan, o más, ¿no? Que te paguen dinero infinito. Pero eso igual no es un outcome lógico, tienes que entender los intereses de la empresa, ¿no? Entonces yo, con la realidad de mi situación, intento definir cuál sería un outcome, cuál sería un resultado que a mí me haría feliz, que a mí me satisfaría mis necesidades. Y hay que empezar por aquí, por un primer contacto contigo de entender qué está pasando, entender qué necesitas y entender qué quieres, ¿no? Este es el 100% el primer paso. Más que nada por si luego o cuando luego abras el conflicto o haya ese encontramiento, ese enfrentamiento o negociación con la otra parte, tengas muy claro where you stand, como qué es lo que tú quieres y qué es lo que está pasando para ti y qué outcome es el que a ti te gustaría. Hacer este primer contacto contigo es esencial. También es esencial entender la diferencia entre la agresividad, la asertividad y la pasividad. La asertividad es la capacidad de expresar tus necesidades, límites, opiniones, emociones de forma directa y respetuosa sin agredir ni someterte. Estos tres conceptos me están ayudando mucho a definir mis acciones, qué voy a hacer cuando enfrente el conflicto. A partir de una situación intento definir, escribo en el journal, ¿qué haría en esta situación si yo fuese agresiva? ¿Qué haría en esta situación si yo fuese pasiva? ¿Y qué haría en esta situación si yo fuese asertiva? Asertiva es lo que hay que aprender a ser. No hay que ser pasiva y tampoco hay que ser agresiva. Entonces, por ejemplo, por poner el ejemplo de mi amiga pobre, el día que fue a la consulta del médico a pedir su dinero, si ella fuese agresiva, entraría en la consulta, pues tal vez gritando, igual insultaría a la persona de recepción o al médico y tiraría cosas al suelo, ¿no? Eso sería una acción o una forma de hacerlo agresiva. Si lo hiciese de forma pasiva, lo que haría es ir, firmar el papel, decir que todo está bien e irse callada, no decir nada, como someterse y ya está y dejarlo pasar. ¿Cómo podría ella enfrentar el conflicto de forma asertiva? Pues ir, contar lo que ella cree que ha pasado, que está mal, decir lo que piensa, decir cuál es su outcome ideal, que es lo que quiere, que es que le devuelvan el dinero. Incluso si todo sale bien y la persona está abierta a hablar, la otra parte y tal, incluso dar las gracias. Yo no soy una hater de dar las gracias, he visto como algún trend en redes sociales de deja de pedir perdón y deja de dar las gracias. El tema de pedir perdón lo puedo entender, yo creo que unas gracias nunca hacen daño, yo soy muy partidaria de dar las gracias si la otra persona te ha mostrado respeto, que es lo que tiene que hacer, pero al final agradeces que así sea. Hay que encontrar el punto de llevar la situación de forma asertiva y es muy útil describir
cómo lo harías de forma agresiva, cómo lo harías de forma pasiva y cómo lo harías de forma asertiva. Entonces ahora ya tienes definido qué es lo que tú quieres, cuál es tu ideal, cuál es el outcome ideal para ti y cómo lo vas a hacer de forma asertiva, cuáles van a ser tus acciones para ser capaz de expresar tus necesidades, tus límites y tus opiniones sin agredir ni someterte. Y finalmente en mi sesión de journaling también lo que estoy haciendo es definir qué emociones voy a tener. ¿Qué emociones estoy teniendo ya pensando en enfrentarme al conflicto? ¿Y qué emociones voy a tener durante el conflicto y qué emociones voy a tener después? Normalmente las que estoy escribiendo es ansiedad. Tengo ansiedad antes, hago esa anticipación del conflicto, tengo ansiedad antes, tengo ansiedad durante, estoy en el conflicto hablando, ¿no?, con la otra parte de lo que tenga que ser, sea mi pareja, sea la inmobiliaria con la que ahora estoy tratando, ¿no?, para mi negocio. Y a veces también escribo tristeza si las cosas no salen como yo quiero, rabia, frustración. Escribo las emociones que creo que voy a sentir. Y también escribo las que creo que voy a sentir si sale bien, ¿no? Si sale mal y si sale bien, todo. Y cuando ves la lista de emociones, me escribo, esto es lo peor que puede pasar. Lo peor que puede pasar es que yo sienta ansiedad y tristeza si sale mal. Eso es lo peor que puede pasar. Y cuando lo ves así no da tanto miedo. Creo que al final no tenemos miedo al rechazo, sino tenemos miedo a cómo se siente el rechazo. Y las emociones son desagradables, muchas de ellas son desagradables, pero no te van a matar. Y entonces escribirlas y ya saber qué es lo que puede pasar y darte cuenta de que no es tan malo, le quita fricción, le quita miedo y le quita dolor a la situación. Así que este es el tercer paso, darte cuenta de qué emociones vas a tener o escribir la lista de emociones que es posible que tengas y darte cuenta de que eso es lo peor que puede pasar, que solo son vibraciones en el cuerpo y que sea lo que sea vas a sobrevivir. Así es como estoy enfrentando los conflictos, ¿no? Como un primer paso de touch conmigo, yo entender lo que quiero. Un segundo paso de definir mis acciones, definir qué sería agresivo hacer, qué sería pasivo hacer y qué sería asertivo hacer. Y luego una descripción de las emociones que puedo tener y darme cuenta de que entonces la situación no me da tanto miedo, ¿no? Visto así. Y así es como estoy gestionando estos pequeños conflictos y me estoy atreviendo más a pedir y a insistir, ¿no? También es importante que cambiemos cómo pensamos sobre el conflicto. Creo que vemos la palabra conflicto como algo malo, como algo negativo. Y he estado pensando mucho en qué es un conflicto. Y al final un conflicto se da cuando hay dos personas o varias personas que tienen necesidades no alineadas, que sus expectativas chocan o que tienen dos versiones de la realidad que no coinciden. Visto así, el conflicto es información de que hay unas partes que no están alineadas y es una oportunidad para alinearse. Y el conflicto en sí mismo se crea cuando se enfrenta, cuando una de las partes tiene la voluntad de llamar la atención de la otra y decirle, mira, no tenemos las necesidades alineadas o no estamos del todo alineados y me gustaría que nos alineásemos. Eso es un conflicto. No es más que eso, es una situación que no está alineada y la voluntad de querer alinearse. Y así se crea un conflicto, así existe un conflicto. Y visto así es algo muy bueno, es sencillamente la oportunidad de alinearse con otra persona o con otras personas. Y un conflicto llevado de manera asertiva es un conflicto en que las dos partes exponen sus necesidades, hablan de sus intereses o cómo lo ven ellos y juntas, de forma creativa, intentan encontrar una solución que beneficie a todo el mundo. Un conflicto solucionado de forma asertiva es algo súper bueno. Es una oportunidad para alinearse y sacar algo bueno que beneficie a todo el mundo. Eso es un conflicto. No es nada más que eso. Es algo muy bueno, un conflicto. Obviamente un conflicto también puede ser resuelto de manera agresiva, que eso sería una pelea, pero sí, es que no lo llamaría ni conflicto, es directamente una pelea o una lucha en el que no hay espacio para la racionalidad, no hay espacio para el debate y no hay espacio para crear la solución que beneficie a ambos, no hay espacio para la creatividad, para pensar en ese punto medio que beneficie a todo el mundo, ¿no? Entonces, si un conflicto, si toma ese punto agresivo, no es algo bueno. Pero en sí mismo un conflicto es bueno, porque son personas que no están alineadas y que tienen la oportunidad de alinearse y de crear algo que les beneficie a todos.
Y la agresividad es mala porque de un conflicto, ¿no?, que es una oportunidad de crear algo bueno, lo neutraliza cualquier outcome positivo para las dos partes, al eliminar toda la racionalidad y toda la creatividad que puede haber en esa negociación, en ese conflicto. La agresividad como que neutraliza lo bueno de un conflicto, lo elimina. Y la pasividad también, la pasividad ante una situación en la que las personas no están alineadas, si una de ellas no dice nada o ninguna de ellas dice nada o una se somete a la otra, también neutralizan la oportunidad de crear algo que genere paz, que genere beneficio para ambas partes. Tanto la pasividad como la agresividad neutralizan lo bueno de un conflicto. Por eso la mejor manera de llevar un conflicto es de manera asertiva. Por eso tienes que decir cuál es tu parte. Por eso tienes que expresarte. Por eso incluso a veces tienes que insistir. Un conflicto es bueno y sacamos lo mejor de él si lo solucionamos de forma asertiva. Y para acabar quiero decir que la asertividad puede ser muy emocional. Creo que a veces tenemos esta idea o nos imaginamos a nosotras mismas como diciendo lo que pensamos, pidiendo lo que queremos pedir y no sintiendo nada al respecto, ¿no? Y no sufriendo un poco por dentro o incluso no llorando, ¿no? Yo muchas veces he tenido conversaciones con mi pareja en la que le pedía algo y yo lloraba y no estaba dramatizando, no estaba exagerando, sencillamente le contaba lo que sentía y le contaba lo que creo que estaba pasando y cómo yo estaba y me ponía a llorar y podía hablar y manteníamos una conversación súper sana y súper racional, pero yo estaba llorando, ¿no? Obviamente puede haber un entorno profesional en el que llorar no es tan bienvenido, pero creo que hay que hacer las paces con el hecho de que la asertividad puede ser emocional, porque tú tienes capacidad de sentir, vas a sentir cosas, tienes emociones y eso lo tendrás siempre. Entonces no significa, ser asertiva no significa no sentir cosas, no significa tener esto que nos creemos a veces de una seguridad en nosotras mismas increíbles que implica no sentir nada. No. La seguridad en una misma y la asertividad no eliminan las emociones, es que pueden ir de la mano y de hecho las emociones es lo que te lleva a actuar. Si tú no sintieses nada incómodo, no actuarías. Las emociones son lo que te dicen, yo tengo unas necesidades aquí que no están siendo satisfechas, yo tengo que actuar, yo tengo que hacer algo. Las emociones son tu motor para la asertividad, son lo que te hacen ser asertiva y lo que te llevan a solucionar las situaciones. Nuestro objetivo es la asertividad, pero no ser robots. Queremos seguridad en nosotras mismas dentro de las personas emocionales que somos, porque todos los seres humanos somos personas emocionales, somos vulnerables. Y eso está bien, y de hecho es muy bonito. Así que olvidémonos de esta versión de persona fría, asertiva, que dice lo que quiere y que negocia como con machete, como un robot. No, como un robot, no queremos ser eso. Queremos acoger nuestras emociones, acoger toda nuestra vulnerabilidad y nuestra capacidad de sentir y en todos los conflictos que nos encontremos, tratar de solucionarlos de la forma más asertiva que podamos, dando espacio a todas las emociones que eso pueda generar, porque te aseguro que genera emociones. Y hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado. Cuéntame si te has sentido identificada, si no, cuéntame si quieres alguna situación en la que has tenido que tirar de asertividad y te ha costado, te ha incomodado. Y yo me despido ya, nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!